Ahí está. Ahí está, Juanjo. Está abierto, está perfecto. Bien. Bien. Bueno, hoy comenzamos una nueva familia, entonces, de tejidos. Si ustedes recuerdan la clasificación que hicimos al comienzo de los teóricos de tejidos, decíamos este, que se pueden clasificar en cuatro tejidos básicos, ¿no? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y hoy comenzamos un nuevo grupo entonces de tejidos que tienen eh, características de tejidos con algunas similitudes de lo que venimos trabajando hasta ahora, pero también con enormes diferencias. Lógicamente, en virtud de la función que va a tener en particular este grupo de tejidos. Un poco de lo que veníamos diciendo recién, todas estas características que tenían en general, si bien es un conjunto de células que van a formar una estructura para cumplir una determinada función, en este caso digamos que la morfología de la población celular va a estar condicionada realmente por la función. Por eso vamos a enumerar una serie de características que lo hacen realmente único dentro de la población, ¿no? Y quizás dentro de la función más importante tiene que ver con la parte de la movilidad. Y esto se da porque la principal característica que tiene las células musculares es la función de la contracción. ¿Y esto qué querrá decir? Cuando hablamos de la contracción muscular, queremos decir de que es una célula que generalmente son alargadas, es decir, que ya cumplen, que rompen esa armonía, digamos, en cuanto a sus lados, y que va a tener la particularidad de cuando venga el momento de la orden, porque realmente son dependientes de la orden para que se contraigan, lo que van a hacer es acortar las distancias. Es decir, acortan longitudes, temporariamente, por supuesto, hasta que la orden, en forma general estamos hablando, termine. Entonces recién ahí vuelven a tomar la longitud inicial, es decir, que viene el proceso de la relajación. Y es una secuencia, digamos, contracción, relajación, contracción, relajación, normal y fisiológica. Entonces, esta contracción muscular, lo que va a permitir en cuanto a la célula muscular, es el acortamiento de las longitudes de los extremos en forma temporaria, por supuesto, ¿no? Siempre hablando en condiciones de salud. Gracias a eso es que logra, en formas genéricas, movimientos generales del cuerpo. No solamente hablamos del desplazamiento, sino que va a permitir el dinamismo total, sea el órgano que esté conformando o sea la función específica que esté conformando. Esta quizás es la mejor forma de empezar a hablar de tejido muscular y para empezar a entenderlo. Porque si yo la pienso a la célula muscular con la función principal de la contracción, es decir, del acortamiento de sus longitudes, es muy fácil poder lograr entender todo el andamiaje de estructuras que tiene internos, siempre en virtud de esta función principal. Y Y destaco, Juanjo, que no hay que sí, confundirla con las fibras elásticas que también tienen esa posibilidad y que son estructuras del tejido conjuntivo. Cuando nosotros hablamos de tejido conjuntivo, hablamos de fibras elásticas que también tenían la posibilidad de contracción y de distensión. Es distinto, este forma un tejido. Todas sus células tienen esa propiedad. exacto. Ujú. Bien, y cuando vamos a la ultraestructura, es decir, realmente qué cosa ocasiona que haya una posibilidad de la contracción muscular, y nos vamos a la microestructura, donde en realidad es que hay una interacción por un desplazamiento entre lo que se llaman los miofilamentos, y que estos miofilamentos realmente producen, como si fuese una cremallera, unas fuerzas de deslizamiento entre unos miofilamentos y otros, y son los que ocasionan realmente la contracción. Esto, por supuesto, yo lo vamos a desarrollar. No sé si vamos a llegar hoy,
Ujú, Lo más probable es que lo demos el día lunes, pero bueno, vamos a ir entendiendo estas cuestiones. Es decir, ¿qué pasa en la microestructura en el interior de las células musculares? Bueno, tiene que ver con esta interacción totalmente dinámica de deslizamiento entre los miofilamentos, que dan como consecuencia la contracción de las células musculares. Estos filamentos, ustedes van a ver que el prefijo mio, que lo van a encontrar mucho en este teórico, habla de tejido, relaciona tejido muscular. Los miofilamentos son los filamentos pertenecientes a las células musculares, ¿no? Y vamos a ver que en forma genérica también, lógicamente estamos todavía presentando toda esta estructura de tejido. En forma general tiene dos tipos de filamentos, unos que son finos y otros que son más gruesos. El día lunes, cuando lleguemos a la ultraestructura de los filamentos, vamos a ver a nivel molecular realmente cómo están formados. Y los filamentos finos están formados principalmente por una proteína que se llama actina, que ustedes esta proteína la habrán escuchado, la escucharon ya en otros teóricos, incluso cuando hablamos de citología. Y después ujú. tiene otros filamentos que son muy particulares, son bien exclusivos casi, que son las proteínas gruesas de miosina del tipo 2. Se llama del tipo 2 para diferenciarlas de otro tipo de miosina que hoy no lo vamos a desarrollar. Entonces, se llaman o se los clasifica como finas y gruesas, lógicamente por una configuración espacial, por una cuestión de tamaño, Tal cual. porque realmente la proteína de miosina 2 es mucho más grande y más ancha, ¿no?, que la de actina. Por eso tienen estos nombres. Y la contracción va a venir por entonces la interacción de estas dos proteínas principalmente, de la actina y miosina realmente, porque realizan como un este, deslizamiento entre una y la otra. Y a veces entender la parte molecular de la contracción, eh, y realmente no es tan difícil, porque lo que sucede es realmente como si fuese un pasamanos. Pero eso, bueno, lo vamos a ver el día lunes. Sí. Aclarar una cosita, Juanjo, Sí, perfecto hasta acá, pero contarles que todas las células tienen filamentos de actina. Lo que pasa es que en este tipo celular, la fibrocélula del tejido muscular tiene mucha cantidad de estos miofilamentos que forman las miofibrillas que posee la célula muscular. Acá vamos a ver que la célula muscular también se va a llamar fibrocélula porque tiene aspecto de fibra y está conformada por esto que contó el doctor Juanjo muy bien recién, por miofilamentos que son finos de actina, que lo hemos nombrado en la estructura de cualquier célula de cualquier tejido, y los filamentos gruesos, que es miosina 2 como dijo él, que es el filamento grueso. Porque viste que por ahí uno cree que solo la actina va a estar en este tipo de célula del tejido muscular, y no, la actina es un elemento que constituye todas las células de nuestro organismo. claro. Bueno, y siguiendo con la nomenclatura, vamos a encontrar también otro tipo de forma de llamar a estructuras específicas del tejido muscular. Y acá viene lo que se llama el sarcoplasma. ¿Y qué será el sarcoplasma? Bueno, el sarcoplasma hace referencia al citoplasma de la célula muscular. Y acá viene otro prefijo, el prefijo sarco. El prefijo sarco también hace referencia a la histología de las células musculares, ¿no? Y vamos a ver que tienen un sarcoplasma prominente. Eh, la actina y miosina también están presentes, como les decía Adri muy bien, en otros tipos celulares, pero en cantidades diferentes, ¿no? Pero en este caso, eh, como les decíamos, el tema de la histofisiología de la contracción. Bueno, vamos a pasar un poco más para no complicarlo. Sí, sí. Clasificación de los tejidos musculares. Acá Ujú. ya vendríamos a hablar un poco de qué variedades de tejidos musculares tenemos. Y vamos a ver que la principal clasificación tiene que ver eh, con de qué manera están dispuestas estos miofilamentos, permitiendo como si fuese una especie, metafóricamente decimos, de efecto óptico,
Ujú. formando el que se llaman las estrías. Y esto tiene que ver con la ubicación espacial y no solamente con el tamaño de estos miofilamentos, ¿no? Por eso vamos a tener un tejido muscular del tipo estriado, que son aquellos que ante la visión parecería que presentan estrías, y un tipo de tejido muscular liso en aquellas células musculares que no presentan estriaciones. Hoy vamos a comenzar con el tejido muscular estriado. Sin saber mucho, yo ya puedo ver algunas características. Fíjense que a la izquierda tenemos una variedad de tejido muscular, por supuesto estriado, y a la derecha otra subclasificación dentro del grupo de estriado. Y a simple vista me puedo dar cuenta de algunas cuestiones. La primera cuestión, me doy cuenta que son células alargadas. Esto lógicamente es un corte longitudinal, es decir, que está a lo largo de la extensión de la longitud de la célula muscular. Me puedo dar cuenta también que entre una célula muscular y otra parecería que hay como un espacio. Y además me puedo dar cuenta la cantidad de núcleos que presenta y dónde están ubicados. Si yo miro un poco más acá arriba, me voy a dar cuenta también de que este corte quizás sea un poco más oblicuo de las células musculares. Bueno, todas estas cuestiones ustedes las van a desarrollar en los trabajos prácticos. Pero si miro el dibujo de la derecha, me voy a dar cuenta que también son células alargadas, pero la población nuclear y los espacios entre una y la otra tienen otra característica y otra presencia de células. Uno tiene que ver con el músculo estriado de una variedad y este es de otro que ahora se lo vamos a presentar. Lo otro que quiero que observen, miren, el citoplasma, es decir, el sarcoplasma de una y de otra, realmente no es un sarcoplasma limpio, sino que está marcado como irregularidades que ahí se observan con total claridad la presencia de estrías. Muy bien. Subclasificación, es decir, qué tipo de subtipos de tejidos musculares estriados podemos encontrar. Bueno, se clasifican en tres grupos. Estriados del tipo esquelético, del tipo visceral y del tipo cardíaco. Y si yo pienso un poco el nombre de cada uno, me va a hacer referencia en dónde lo voy a encontrar. Y también un poco con el mismo nombre voy a tener una idea a qué función va a estar destinado. El tejido muscular estriado esquelético es aquel que está en relación directa o indirecta con los huesos, es decir, con el sistema esquelético de mi cuerpo, ¿no? Y son los que van a permitir el movimiento, lógicamente, del sistema osteoartromuscular, es decir, el sistema de locomoción. Se llama esquelético, obviamente, porque está en relación directa con el esqueleto humano, ¿no? Después tenemos el tejido muscular estriado visceral. Este es aquel que está en relación con las vísceras, es decir, con estructuras perdón, que no está en relación directa con el esqueleto humano, pero que aún así van a permitir movilidades, como por ejemplo los que están ubicados en la lengua o en la faringe o en otros sitios de nuestro cuerpo. Y después tenemos una variedad del tipo cardíaco, que acá lógicamente les va a decir dónde están ubicados, que son las que están en relación directa con las paredes del corazón y que los van a permitir con la contracción muscular el bombeo de sangre desde esta estructura hacia los grandes vasos, ¿no? Entonces acá vamos a ver que no solamente en cuanto a la ultraestructura, hoy vamos a hablar especialmente del esquelético, Ujú. hasta donde lleguemos, Sí. eh, no solamente es una cuestión de ubicación geográfica en mi cuerpo, no solamente es una cuestión funcional, sino también vamos a ver similitudes, es decir, todos tienen estrías, el esquelético, el visceral y el cardíaco, pero además van a tener otras enormes diferencias a nivel de su estructura. Eso cuando los vayamos desarrollando, los vamos a ir presentando uno por uno. Si vos ves la foto o ven la foto del lado izquierdo, van a ver las diferencias entre tejido muscular de fibra
estriada, el estriado esquelético contra el tejido muscular de la fibra estriada en el corazón. Fíjense que también, como dice Juanjo, es un esquema, pero ahí vemos diferencias. Por ejemplo, no vemos una célula multinucleada, sino que vemos solo un núcleo y distinta distribución de esos miofibrillas en miofilamentos. Claro. Ujú. Bueno, comenzamos entonces hoy con el tejido muscular esquelético del tipo estriado, ¿no? Y acá aparece lo que les dijo Adri, eh, Ujú. porque vamos a encontrar en muchos autores que a esta célula, por la cantidad, por el aspecto que tiene de fibra, se la llama fibrocélula muscular, o directamente por el nombre que se le adopta. Pero la fibrocélula muscular, sabemos que estamos hablando referencia a esta. Y si yo observo la imagen, voy a ver como que a nivel de citoplasma está como manchado, como que hay manchas o estructuras o como rayas. Bueno, estas son las estrías que ya me estoy dando cuenta que están transversales a al eje mayor de la longitud de la célula muscular. Después nuevamente voy a darme cuenta que entre una célula y la otra hay como un espacio de separación que en realidad no es aire, no es que no hay nada, sino que lógicamente eh, va a estar en conexión directa con un tejido que ustedes ya lo conocen muy bien, que es el tejido conectivo, porque lógicamente a estas células hay que nutrirlas y hay que permitirles la vida. Y entonces, si no tiene un tejido conectivo circundante alrededor, lógicamente son células que no pueden vivir. Va a estar formada también por estas miofibrillas. En cuanto a la forma, son células cilíndricas, largas, muy longilíneas. Van a contener estos miofilamentos que ahora vamos a ver cómo están ubicados dentro del espesor de la célula. Son células multinucleadas. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una gran cantidad, así como recién les dijo Adri, de núcleos por cada una de las células. Que en este caso, estas células multinucleadas, sus núcleos van a estar bien periféricos, del tipo aplanados. Si yo me doy la foto me doy cuenta, son núcleos bien aplanados y están bien periféricos, por dentro de la célula, pero inmediatamente por debajo de la membrana plasmática. Y acá viene otro término que es el sarcolema. El prefijo sarco, se lo habíamos presentado recién, hace referencia a la célula muscular, y el sufijo lema hace referencia a la membrana plasmática. Entonces, el sarcolema es la membrana plasmática de la célula muscular. Estos núcleos aplanados, levemente ovalados, están bien debajo del sarcolema, bien periféricos, aplanados por dentro de la célula, lógicamente, debajo del sarcolema. Y parecerían que forman un sinsitio multinucleado. Y acá viene otro término, el término sinsitio, que lo van a escuchar ahora y cuando lleguemos a la segunda unidad. En embriología también vamos a volver a retomar estos términos y tiene que ver con algo eh, multipoblado, digamos, ¿no? Eso es como un conglomerado de estructuras. A eso se refiere el sinsitio. Bien, bueno, bueno, no me pasa la imagen. No pasa. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Nuevamente repetimos un poco. Les decíamos recién que no son células que están aisladas del cuerpo, sino que están interconectadas a partir del tejido conectivo y que van a tener esta doble función: mantenerlas, es decir, mantener la integridad de los tejidos, el tejido conectivo, pero que además le van a permitir ese intercambio, ese aporte nutricio, vascular. También le van a atraer, como ustedes ya saben, todo el aporte vasculo nervioso viene a partir de los conectivos. Lógicamente, son células que necesitan una conexión directa con el sistema nervioso para poder lograr la orden de la contracción. Vamos a ver que eh, no todas las células musculares
pueden devenir la contracción a partir de la conexión nerviosa, sino que hay algunas también que van a tener una dependencia de otro sistema, que lo vamos a ver en la tercera unidad, que es el sistema endocrino, es decir, a partir de hormonas o fármacos que mimeticen a esa hormona, ¿no? Pero en este caso necesitamos una conexión directa con el tejido, con el sistema nervioso, ¿no? Y lógicamente la tripulinación o el aporte de la final de las neuronas que van a traer la información para la contracción viene a partir del conectivo. Entonces, este tejido tiene una dependencia total con el tejido conectivo que lo va a condicionar en cuanto a la ubicación, dependiendo de si estamos hablando de una inmediación de cada una de las células, porque el conectivo tiene que llegar a cada una de las células, lógicamente. Intercambio de nutricio y el aporte nervioso, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión, vamos a ver una clasificación espacial geográfica, es decir, cómo podemos encontrar ese conectivo que a partir de ahora vamos a empezar a entenderlo, como que desde la parte periférica puede enviar prolongaciones hacia la parte interior, y ustedes van a ver que esta cuestión se repite no solamente en un músculo consolidado, ¿no? Sino que en muchos órganos, que lo vamos a, cuando lleguemos a la tercera unidad, lo vamos a retomar toda esta cuestión, de qué manera los tejidos conectivos mantienen unidos a la estructura corporal, pero que además envían prolongaciones hacia el interior para, lógicamente, garantizar todo lo que garantiza el tejido conectivo, ¿no? Y entonces, lo que nos va a condicionar es que tenga no solamente una relación íntima con cada una de las células, sino que además a nivel periférico va a ir organizando, permitiendo una organización de tal manera que quede bien garantizado el aporte a cada una de las células y manteniendo una integridad total del músculo por completo, ¿no? Y acá viene esta clasificación que nuevamente vamos a entender estos conceptos: prefijo endo, prefijo peri y el prefijo epi. El prefijo endo lógicamente hace referencia al interior, el prefijo peri hace referencia de un poco más periférico, y el prefijo epi ustedes lo conocen por el tejido epitelial. Entonces, si yo sigo analizando las palabras, el sufijo misio nuevamente hace referencia al tejido muscular. Entonces el endomisio es el tejido conectivo que va a rodear a cada una de estas células en forma individual. Rodear y garantizar, como les decíamos recién, todo el aporte básculo nervioso. En cambio, el perimisio es el tejido conectivo que va a unir a un manojo de células, es decir, a una isla de células, eh, con la finalidad y la integridad, por supuesto, ¿no? En cambio, el epimisio es el tejido conectivo que rodea el músculo por completo. Es decir, que va a ordenar a los fascículos del perimisio y es el que conecta, digamos, al tejido muscular al resto del cuerpo. No sé si se entendió Sí. o los mareé. No, 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 yo creo que las entendió. Tienen que entender que cada célula del tejido muscular se llama fibra o fibrocélula. Un conjunto de células o fibrocélulas forman un haz, como dijo él, un conjunto de fibrocélulas del tejido conjuntivo. Y un conjunto de haces o fascículos de fibrocélulas del tejido conjuntivo forman un músculo. Entonces, el doctor lo que contó recién es cómo se va a rodear el tejido conjuntivo en las distintas zonas. Alrededor de todo el músculo se va a llamar epimisio, tejido conjuntivo denso que le va a enviar nervios y vasos al tejido muscular para ayudar a nutrirlo. El perimisio va a estar alrededor de cada fascículo o haz de fibrocélulas musculares y el endomisio alrededor de cada fibrocélula muscular. Yo creo que hay una imagen que la va a aclarar un poquito, Juanjo. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, por supuesto que es un dibujo esto, ¿no? Pero es muy esquemático y está bueno que vayamos analizándolo. Esto es lo que le decía
adhiere al músculo por completo. Observen Completo. este tejido conectivo, cómo lo recubre por completo, y es, obviamente, habla del epimicio, ¿no? Y observen cómo se ve con claridad cómo están las pequeñas islas de células, es decir, estos fascículos, ¿no? Y acá vamos a tener el perimicio. Y en cambio, rodeando a cada una de las células, el endomicio. Esta es la disposición del tejido conectivo para garantizar desde la periferia hacia el interior todo lo que tiene que garantizar el tejido conectivo. Si yo voy mirando un poco más detenidamente, sin entrar tanto en detalle todavía, observo, miren la neurona, que todavía no sabemos nada, cuando lleguemos a tejido nervioso lo vamos a desarrollar, pero observen la neurona cómo va acompañando eh, a la longitud, porque lógicamente es la que trae la orden para la contracción. Entonces miren cómo va acompañando a estos fibrocélulas musculares, ¿no? Por supuesto vasos, siempre donde hay un paquete de vasos tenemos un acompañamiento nervioso, lógicamente. El último teórico que tenemos este año, justamente hablamos de paquete vascular nervioso. Eh, y la otra cuestión, observen cómo en detenimiento una célula muscular va a estar formada por las miofibrillas de la contracción, y estas rayas que ustedes ven acá en forma bien gráfica son las estrías que me van a clasificar a este tejido como estriado. Eh, Después vemos esta cuestión, miren cómo se llama el retículo sarcoplásmico, que ahora vamos a ver qué es, cómo está formado y para qué sirve. Entonces ya de a poco vamos viendo la inmediación, ¿no?, de la intimidad de estas células musculares. Y si agudizamos más la vista, vemos en el final, Juanjo, ahí cuando lo estás acercando, los filamentos gruesos y los filamentos finos. Los Claro, color celestes son los filamentos gruesos y los rojos son los filamentos finos. Vieron exacto. que hay una interposición de un filamento contra otro. Por eso nosotros, cuando el doctor Juan empezó a hablar de cómo se contraía, es por el deslizamiento de unos filamentos sobre otros. O sea, desliza un filamento sobre otro para la contracción muscular. Claro. Bueno, esta placa es más de funcionamiento, ¿no? Pero lo importante de esto es que entendamos desde la estructura eh, la funcionalidad, ¿no es cierto? Y tiene que ver con este tipo de fibras. eh, Van a caracterizarse por la rapidez de la contracción, pero obviamente ustedes saben como todo aquello que tenga velocidad también tiene agotamiento. Eh, entonces tiene que ver con la contracción, lógicamente por una orden que venga desde el sistema nervioso, pero que lógicamente son células que están trabajando y son células bien constituidas, como ustedes las conocen, con un andamiaje de estructuras similares en algunos casos, pero con otras pequeñas diferencias. Actividad metabólica lógicamente van a tener porque son células que están vivas, que viven y que producen y que tienen funcionalidad. Aun cuando la principal característica de estas células es la contracción, después vamos a ver que no todas tienen la misma caracterización de contracción. Y acá vienen los tipos de fibras por el cual, eh, de qué manera cómo van a constituirse en determinados tejidos para ver cuál venga ahora en la contracción, cómo va a ser el tipo de contracción y qué consumo o qué caracterización. Esto es más de fisiología, pero nosotros se lo presentamos para que solamente entendamos algunas cuestiones y abriendo un poco el panorama para lo que ustedes van a estudiar el año que viene. Por eso dentro de estas estructuras tenemos tres tipos de fibras. Las tipo 1 y las tipo 2A o alfa y tipo 2B o beta. Que dependiendo del tipo de contracción, vamos a ver la presencia de un andamiaje de estructuras internas con características similares, pero también con características diferentes. Las de tipo 1 se llaman fibras oxidativas lentas. Son un poco más pequeñas, gran cantidad de mitocondrias, obviamente que la mitocondria quizás es uno de los organoides
más importante, porque lógicamente, ustedes imagínense que para que haya contracción muscular necesitamos un aporte de energía, pero tremenda. Entonces un organoide vital y muy importante, y en abundancia. Y acá vienen las mioglobinas, que son proteínas eh, específicas del tejido que ya la vamos a desarrollar más adelante. Es para que la Forman, relacionen, Juanjo, sí, relacionen con la hemoglobina. Es una proteína que transporta oxígeno. Y obviamente el oxígeno es necesario para la contracción y para el movimiento. Entonces lo tienen que relacionar como una proteína similar o semejante a la hemoglobina que habíamos hablado en el eritrocito. Como para que ellos tengan referencia, Juanjo, y sí, anclaje sí. de relación. Sí. Bueno, forman unidades motoras de contracción más lenta, resistente a la fatiga. Esto ustedes van a ver que por ahí en otras variedades de tejidos musculares, pero también que mantienen, ustedes, que persisten en similitudes. Hay tejidos musculares que están en contracción semipermanente, y eso es lo Sí. que se llama el tono muscular. Eh, pero bueno, lo van a ver en el que viene esto. Y esto tiene que ver con que son células que están musculares preparadas para estar en semicontracción permanente, ¿no? Y hay otras que no, y hay otras que tienen eh, una capacidad de contraerse rápidamente, con energía, con tonicidad, digamos, pero que además, en contrapartida, se fatigan con más rapidez. Y bueno, pero eso es más de funcionamiento. Eh, Están ubicadas estas en los músculos largos del dorso, es decir, la espalda, donde necesitamos una contracción lenta pero prolongada. Sobre todo son los músculos posturales, ¿no? Los que mantienen la posición erguida en dos patas en el ser humano. Las de tipo 2 alfa, hablamos de las fibras glucolíticas oxidativas rápidas, son intermedias, también con un aporte de mitocondrias lógicamente elevado. Nuevamente mioglobina y glucógeno, vamos a ver que es algo característico, donde aquellas células que necesitan una contracción del tipo sobre todo más, eh, no solamente las de la tonicidad, sino las de contracción rápida y brusca, necesitamos un aporte de energía rápida. Y ese aporte de energía rápida, lógicamente, es a partir de hidratos de carbono, con el prototipo que es la glucosa. Bueno, y el glucógeno, ustedes lo van a estudiar en química o ya lo han estudiado, es la reserva energética, es decir, la reserva de glucosa. Por eso necesitamos una reserva de glucógeno, porque necesitamos que haya eh, provisión permanente de glucosa, sobre todo si está en hiperactividad. Eh, Son también células, fibras de contracción rápida, resistente a la fatiga y con gran picos de tensión muscular. Más frecuentes en los atletas, más frecuentes, es decir, más desarrolladas. Y las de tipo beta, en cambio, son más grandes, menos cantidad de hemoglobina y mitocondria, pero obviamente tienen, y son aquellas de contracción rápida, pero en contrapartida, como les decíamos recién, propensas a la fatiga con acumulación del tipo del ácido láctico y de la tensión muscular. Bueno, solamente esto es a título informativo, eh, y no es para complicarlos para nada. Aparte también tiene que ver con la coloración en estado fresco del tejido muscular estriado. Cuando uno hace un corte va a ver más rojo o más pálida esa fibra muscular y es debido a todo esto que vos contaste recién, a la de poseer mioglobina, muchos mitocondrias, pocos mitocondrias. Tiene que ver con todo eso. Y por supuesto, como siempre decimos nosotros, la relación de la estructura o lo que tenga esa fibra tiene que ver con la función que tenga esa fibra. Por eso el doctor nombró las tipo 1 para la de la postural, la de que nos mantiene en forma de tono los músculos, la tipo 2 se refiere a los atletas, los que compiten, y la tipo 2B o 2 beta es la que tiene que ver con la motricidad fina, que por supuesto fatiga un montón. El tema de mover los dedos, nosotros que somos odontólogos lo sabemos, cuando tenemos que hacer alguna actividad con mucho manejo de nuestras manos, nuestros dedos, entramos en fatiga rápidamente y actúan este tipo de fibras, las tipo 2B, que son más pálidas. Claro. Bueno, acá tenemos una fotomicrografía de microscopía electrónica, donde se ve con total claridad los tipos de estriaciones que ahora vamos a ver a qué se deben y por qué se observan de este tipo, ¿no?
Muy bien. La subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrillas, así como ya se las presentó Adri. A no confundirnos. Ustedes van a ver que hay como conceptos parecidos, pero que estamos hablando de estructuras diferentes. La miofibrilla y los miofilamentos. Y esto es, nosotros notamos siempre esta confusión. ¿A qué hace referencia la miofibrilla y a qué hace referencia los miofilamentos? Los miofilamentos están dentro de las miofibrillas. Los miofilamentos, fino y grueso, actina y miosina, son los que permiten, eh, con sus deslizamientos, la movilidad general. Y la miofibrilla es una estructuración un poco más compleja y más grande dentro de la célula. Por eso, las miofibrillas están formadas por haces internos de miofilamentos. Esto es importante que lo entendamos y que no nos confundamos. Vamos a ver imágenes para no confundirnos. Nuevamente esta foto ya la vimos, pero está media pixelada, pero se observa bien. Nuevamente, Sí. ¿de qué manera, cómo están organizadas las células musculares con las miofibrилlas y dentro los miofilamentos? Vamos a ver otras imágenes. Miren esta, que bien se ve. Sí, aporta Una incluso, fíjate célula, la complejidad, ya ahí lo vamos complejando más con el tema de lo que le llega a esa membrana que va a rodear a todas las fibras musculares en cuanto a la parte nerviosa y vascular, claro, muy completa. nuevamente, color amarillo se lo representa siempre al tejido nervioso, con rojo y azul lógicamente arterias y venas. Miren cómo esta parte está desprovista de membrana y se observa ya en los núcleos, bien debajo del sarcolema. Esta estructura en color verde, que solamente con fin didáctico, es el retículo sarcoplásmico. Y miren las miofibrillas del interior, y cuando yo lo voy desplazando, abriendo cada vez más, vemos los miofilamentos de actina un poco más finos, como les decía Adri, y los más gruesos de miosina. Miofilamentos están dentro de las miofibrillas, dentro de la fibrocélula muscular. Acá aparece otro nombre nuevo que es el sarcómero, que ahora lo vamos a explicar, y miren cómo van desde una caracterización y culminación de las fibras finas hasta la otra. Ahora vamos a hablar un poco más. La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero. El prefijo sarco ya lo conocen, tejido muscular, y el sufijo mero habla de partes, así como un polímero. El sarcómero es una parte de en este caso, la unidad funcional de la miofibrilla. ¿Cómo está ubicada? Ustedes van a ver que cuando yo lo miro con, por supuesto, mucha imaginación y bien esquemáticamente, la presencia de zonas, diferentes zonas o líneas, vamos a ver que hay franjas y hay como líneas. Ya vamos a ver algunos gráficos y lo vamos a entender un poco mejor. Y que lógicamente va desde una línea hasta otra línea, porque esto tiene que ver con la funcionalidad de la contracción, realmente tiene que ver con estas zonas. Y van desde una línea Z hasta la otra línea Z. Y miren cómo este conglomerado proteínico, sobre todo de la proteína gruesa, son las que me dan esta especie de manchas o estrías. Porque el deslizamiento se produce, como decíamos, hemos dicho antes, entre una proteína gruesa y las proteínas finas. Y vamos a ver que tiene diferentes franjas y que generalmente las franjas contienen a diferentes líneas. Parece como un trabalenguas, ¿no? Mm. Pero lo más importante, que ustedes entiendan, de que la histofisiología de la contracción va a estar dada por el acortamiento en una determinada zona del sarcómero, donde en realidad en la otra zona del sarcómero permanecen inalterables, porque el deslizamiento se va a dar en el interior. El deslizamiento de las proteínas gruesas y finas se da dentro del espesor del sarcómero, pero donde está la línea Z no hay, es decir, que no se modifica la longitud, es decir, que dentro del sarcómero la longitud se va a cortar en el momento de la relajación a volver a su estado normal en una determinada franja de zonas y no en la otra. Con esto entendemos de que no toda la célula muscular tiene acortamiento, sino una determinada parte. Otra determinada parte o franja se mantiene inalterable.
Y también agregaría lo de las bandas claras y bandas oscuras, Juanjo, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Explicarles que las bandas, la franja o banda A, que es oscura, por así llamarla, más teñida, porque está conformada por los filamentos gruesos. En cambio, la franja I o la banda I va a estar más clara porque está formada por filamentos finos de actina. Como dijo el doctor, el cercamón va de línea Z, que está en la mitad de la franja o banda I, hacia la otra línea Z, que está en la otra franja o banda I. La parte central es la banda A, que tiene la zona H o franja H con la línea M en el medio. Pero ese cambio de coloración tiene que ver con la composición que tiene cada banda o franja y se refiere a los filamentos gruesos, que ya nos nombramos, la miosina, y los filamentos finos de actina. Claro. La otra pregunta obligada sería, ¿solamente dentro del sarcómero hay dos proteínas? Es decir, estos dos miofilamentos No, o proteínas, no, vamos a ver que el día no, no lunes, va. que hay una variedad tremenda, pero que todas Sí, van a colaborar con la claro. actina y la miosina. Y que esta cuestión de por qué se forman líneas, la Z, la M, bueno, tiene que ver con el aporte de otro tipo de estructuras que van a colaborar. Es decir, el trabajo sucio, metafóricamente digo, ¿no? El trabajo fuerte lo va a hacer el deslizamiento de las proteínas de actina y miosina, lógicamente. Y que una proteína de actina se une con en relación directa con la proteína de actina del otro lado, a través de otras estructuras que lo van a mantener adheridas y que conforman la línea Z. Tal cual, Por eso tal esta cual. cuestión, ¿no? Pero bueno, hoy no lo vamos a ver a esto, hoy solamente les presentamos el sarcómero. Y ahí también tenés el sarcoplasma, el retículo sarcoplásmico, perdóname, Juanjo, alrededor. Eso, ahí vamos a ver también cómo, que es liso, chicos. Ahí vemos que no tiene ribosomas, es un retículo endoplasmático o sarcoplásmico liso por la no presencia de ribosomas adheridos. Y vamos a ver que tiene mucha importancia en el inicio de la contracción. Ellos Claro, para que vayan, claro, tienen una estructura morfológica o estructural, la fibrocélula distinta a lo que veníamos viendo hasta ahora. El claro. núcleo en la periferia, el sarcoplasma rodeando los miofilamentos o los filamentos. Claro, es una distribución distinta a lo que hasta aquí hemos visto. Y para completar lo que decía Adri, fíjense cómo viene el axón, termina el axón, es decir, que Sí. va a traer la información de la orden, de la contracción, pero termina en la membrana. Ujú. Y esta información para la contracción, ¿de qué manera se va a relacionar con el interior? ¿Cómo saben los sarcómeros que tiene que haber contracción? Claro. Entonces, en forma metafórica y rápida, el axón con la despolarización de la membrana envía la información al retículo y que en realidad el retículo es el que hace la orden hacia adentro de estas miofirillas para que los sarcómeros puedan accionarse, ¿no? Es decir, que hay como una cascada de inducciones, de estimulaciones eh, desde el exterior, desde el axón, membrana, retículo, miofibrillo. Realmente es así como funciona, pero bueno, esto lo vamos a ver el día lunes. Nuevamente, fíjense, los filamentos, bueno, acá no están tan gruesos, pero bueno, esto es esquemático. Sí, Es más que nada sí. para que ustedes vean cómo los filamentos gruesos están bien dentro de la franja A. ¿Y qué es la franja? La franja A es la que realmente acorta la longitud. Cuando venga la contracción, observen acá, miren cómo se produce el acortamiento y la reducción de la franja A por el deslizamiento. En cambio, la franja, la I, que combina con la Z, mantiene inalterable. Vamos a hacer otras imágenes. Acá ya se complica un poco más la cosa y realmente no, La- no es que se complica, sino que está más como la Como más realidad, información. Sí. claro, donde la línea Z, miren cómo hay una confluencia de proteínas de actina de un sarcómero hasta el otro, y miren la proteína de miosina, el filamento grueso. Parece como que hay dientes o, bueno, en realidad son las cabezas de las miosinas, Con cabecitas, sí. claro, que son las que producen realmente el trabajo en serio, como si fuese un pasamanos para traccionar a la proteína de actina o para... Hay Ahí, alguien que tiene el sí, micrófono encendido. bueno. Y la banda M, la línea M es la que
confluyen, digamos, las proteínas de miocina de un lado y de otro dentro de la misma bandada. Muy bien. Bueno, otras imágenes. Por supuesto que te lo van a ampliar en los trabajos prácticos, ¿no? Sarcolema, vamos a hablar otra vez de la estructura de la fibrocélula. Sarcolema, membrana plasmática sería, vemos el retículo endoplasmático liso, como va a rodear, va como a abrazar cada miofilamento que posee la fibrocélula o célula muscular. Mitocondrias, obviamente, necesitamos mucha mitocondria por toda la energía que tiene que usar esa fibra célula muscular para contraerse, y la relación que tiene con la ubicación de ese sarcómero. Banda A, banda I, línea Z en el centro de la banda I, isotrópica, la I viene por isotrópica, la banda A por anisotrópica, porque es más oscura, en el medio de la banda H y en el medio de la banda H la línea M. Y como abajo vamos a ver la complejidad ya estructural de cada miofilamento o filamento de actina y de miocina. Fíjense cómo la actina, que es el filamento fino, parecería que tuviera otros, como dijiste muy bien vos, no son las únicas proteínas que tiene el tejido muscular. Vemos ahí la palabra tropomiosina y troponina, o sea, está agregado a la actina otras proteínas. En la miocina, esa estructura como de saliencias o cabecitas dentro de la fibra, perdón, dentro del filamento de miocina, la saliencia de como fueran como cabecitas en forma para arriba y para abajo. Uno tiene que ahí suponer que ahí sería una manera, como dijo el doctor, de pasamano para trasladar el filamento de actina por el de miocina. Claro. Y fíjense también cómo el acortamiento de la longitud va desde una línea Sí, Z hasta otra sí, línea Z, es decir, donde exacto. comienza y termina un sarcómero con el otro, ¿no? Unidad de contracción. Exactamente. Y los núcleos periféricos, ahí vemos los núcleos fuera, por fuera de la vena, y los núcleos que no están dentro de todo ese entramado de organoides y de miofilamentos o filamentos, sino que está periféricamente. Bueno, la placa motora terminal. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? La placa motora tiene que ver con de qué manera aporta la información el tejido nervioso para brindar la orden de la contracción. Todavía en tejido nervioso no lo vimos, pero entendamos de que la terminación nerviosa del, de la comunicación axónica, es decir, una parte de la neurona, va a estar en íntima relación con un sector de la membrana plasmática de la célula muscular, de la fibrocélula muscular. Y el aporte de la información va a estar dada a partir de lo que se llama la sinapsis. Porque la sinapsis es la forma de comunicación, o bien de una neurona con la otra, o bien de una neurona con un órgano blanco o efector, como por ejemplo, en este caso, músculo estriado esquelético, ¿no? Y para eso tenemos el aporte de estructuras moleculares que son los neurotransmisores, eh, que son moléculas que van a traer la información, ¿no? Con el aporte de estos neurotransmisores, la membrana, eh, para explicarlo de una manera simple, recibe la información y entonces la membrana eh, lo que permite es una despolarización, es decir, un cambio de polaridad de esta membrana, es decir, como que le está avisando de que realmente viene la información para poder entender el aporte de la contracción. Y en contrapartida, cuando dejan de trabajar estos neurotransmisores o bien por recaptación, es decir, como que hay como un bombeo para sacarlos de los receptores que están en la membrana plasmática de la célula muscular, o bien, o porque hay un consumo, se agotan, ¿eh? Eh, entonces la membrana deja de estar despolarizada y vuelve a repolarizarse, es decir, vuelve a estar en estado de reposo y lógicamente una vez que termina la estimulación, metafóricamente digo, ¿no? De la Ujú. membrana, lógicamente que viene la relajación de la fibrocélula muscular.
Entonces tenemos que entender esta cuestión, de que es decir, que la orden de la contracción viene por el aporte de la terminación de la neurona con estas vesículas sinápticas, es decir, que traen la información con los gránulos de neurotransmisores, que en el prototipo es, en este caso, la acetilcolina, eh, simplemente a título informativo para que empiecen a escuchar estos nombres. La acetilcolina va a interactuar con receptores de membrana de la célula muscular y esos receptores se van a activar pasando la información hacia adentro del interior de la célula muscular. Es decir, que la membrana se despolariza e envía la información hacia el interior de la célula muscular. Bueno, muy bien. Y que también tiene como lógica, Juanjo, porque no podemos estar contrayendo las fibras musculares todo el tiempo. Entraríamos en una especie de un cuerpo contraído que no relaja, tiene que ser algo que cese y que vuelva a contraer y cese y vuelva a contraer, más allá de una acción como por ejemplo, nosotros siempre damos el ejemplo en la parte nerviosa de quemarse con una llama, que uno activa un músculo para retirar el dedo de ese lugar que se está quemando, o sea, más allá de la acción de urgencia que tenga la contracción. Claro. Bueno, la imagen aumentada. Sí, Acá vemos dos gráficos un poco más específicos en realidad. las moléculas, sí. Un gráfico superior y acá tenemos una fotomicrografía realmente como es esta cuestión. Y observen con total claridad algo de, si ustedes recuerdan, cuando vimos las especializaciones de las caras lateral, de las células, que los nombramos transmedio de unión, porque hay también un aporte de intercambio de información y canales de recepción. Nosotros generalmente, cuando era la presencialidad, dábamos un teórico especial, especialmente de receptores Sí. celulares, es decir, sitios específicos, que algunos están en la membrana y otros están dentro de la célula, intracitoplasmáticos, que son sitios específicos de intercambio de información, es decir, reciben la información que viene extracelularmente para traducir en un trabajo intracelular, ¿no? Con el tema respecto a la pandemia, no lo estamos pudiendo hacer. Ojalá este año podamos llevar adelante, más cerca de fin de año, este tipo de receptores. Eh, pero ustedes tienen que quedar en claro que son sitios específicos, en este caso ubicados en la membrana plasmática, donde van a reconocer a esas moléculas que traen la información, como por ejemplo, en este caso, la acetilcolina, que se representan con estos nombres, Ujú. ¿no? Y cuando hay una estimulación, una activación de los receptores, se abre un intercambio de procesos a nivel intracelular que van a traducir esa información y va a decodificar la orden para que la célula, en este caso, trabaje. Y el trabajo de la célula, lógicamente, va a ser en este caso la contracción. Pero bueno, tiene que ver con esta cuestión de cuando lleguemos a tejido nervioso, vamos a hablar de sinapsis y vamos a volver a retomar este tema. Tal cual, tal cual. Bueno, otras imágenes. Ujú. Vamos a avanzar un poco más. Sí. No sé cómo Porque estamos eso de lo tiempo, vamos si a estamos bien. repetir cuando hablamos de la contracción, ese gráfico que mostró recién el doctor Juanjo, que tiene que ver cómo una vez que le llega ese inervación a la fibra muscular y activa por el cambio de potencial de membrana, por la entrada de sodio y la salida de potasio, y hace que vayan los neurotransmisores hacia la membrana de la fibra muscular, activa, no termina ahí la cosa, ¿no es cierto, Juanjo? Es un Claro, poquito más compleja, activa otros mecanismos para que se suceda la contracción muscular. claro. La finalidad es interactuar en forma indirecta con esta estructura que ya se la presentó a Adri, que es lo que llamamos el retículo, perdón, el retículo sarcoplásmico. Sí, ¿Y el retículo sarcoplásmico qué es? Una organela, sí, por supuesto, específica en este caso de la célula muscular, que tiene unas características este retículo sarcoplásmico en la célula estriada esquelética y va a tener otras características
en, por ejemplo, otra estriada como la cardíaca. Es un tejido, es un retículo eh, liso, como bien decía, es decir, no tiene ribosomas adheridos, pero Ujú. tiene una configuración espacial muy característica. Y el retículo sarcoplásmico, si yo lo miro y lo observo, vamos a ver que tiene, están alrededor de la miofibrilla, ¿no? Y que va a estar interconectados todo el retículo, es decir, que va a tener una porción central y después como unas interconexiones. ¿Y cuál va a ser la importancia funcional de este retículo? Bueno, es el que va a traducir la información que viene por la despolarización de la membrana producto del aporte de la información de la neurona para la orden de la contracción, y es el que va a enviar la información una vez que la recibe eh, por la estimulación de los receptores de membrana, ¿no? Va a traducir la información hacia el interior de cada una de estas miofibrillas, desencadenando, por supuesto, el acto de la contracción que lo vamos a ver el día lunes. ¿Y cómo está formada? Se lo llama tríada también. La tríada es una estructura formada por tres elementos. Dos estructuras que se llaman las cisternas terminales y un tubo que conecta, que como tiene forma de T, con mucha imaginación, se le llama tubo T o túbulo T. Y estas cisternas realmente en forma de redes, porque son las que van a interconectar eh, todos los retículos, son las que sirven como reservorios de calcio. Y acá aparece una estructura vital de suma importancia. ¿Por qué el calcio? Porque realmente el calcio es el encargado de llevar adelante la contracción de los sarcómeros, ¿no? Que lógicamente los retículos están por fuera de la miofibrilla, pero que de alguna manera, cuando venga la orden neuronal, este calcio, estos retículos tienen que introducir el calcio hacia el interior de las miofibrillas, desencadenando la orden de la contracción, y que además también eh, tienen que tener la posibilidad de, cuando termina la inducción neuronal, poder retirar el calcio de las miofibrillas. Es decir, que cuando venga la orden de la contracción, inyecta calcio hacia el interior de las miofibrillas, y cuando venga la orden de la relajación, lo va a tener que retirar, porque lógicamente si hay calcio dentro de las miofibrillas, lógicamente va a haber contracción. En cambio, si yo lo retiro, lógicamente deviene la relajación. Y las cisternas terminales nuevamente son reservorios de calcio, ¿no? Y los túbulos T son los que unen las cisternas, eh, pero que además van a penetrar, van a permitir la introducción hacia el interior de las miofibrillas. Es decir, que quien inyecta es el túbulo T, el calcio que está reservado en las cisternas terminales. Un poco medio rápido explicado, Sí. pero que ¿Y bueno, qué es? realmente, Te agregaría para que lo comprendan, ¿qué es el túbulo T o qué es el túbulo transverso? Es la membrana de esa fibrocélula invaginada en el interior de la fibrocélula muscular. Hay una imagen, no sé si la que sigue, pero antes mostramos un poquito cómo esa red, bueno, ahí está perfecto. Fíjense lo que decía el doctor Juanjo, cómo la red de retículo sarcoplásmico se interconecta con otros retículos sarcoplásmicos de otros sarcómeros. Recordemos que esta ubicación va a ser entre la banda A y la banda I, la banda clara y la banda oscura, la banda anisotrópica y la isotrópica, y que la membrana fíjense cómo ahí al costado la membrana se va a imaginar, va a formar un túbulo o tubo transverso hacia el interior de la fibrocélula. ¿Eso para qué va a ser? Para ayudar al que el potencial de acción de esa neurona que hacía o informaba para que se contraiga o se despolarice, polarice la membrana de esa fibra muscular, sea más profunda, le llegue la información más adentro a la fibrocélula, activando lo que dijo el doctor Juanjo, el sacar el calcio de ese retículo sarcoplásmico hacia el interior o entre los miofilamentos o filamentos para iniciar la contracción muscular. claro. Suena muy complejo, pero yo creo que si ellos
miran este gráfico y algunos gráficos más, van a comprender cómo tiene esta estratégica distribución ese retículo sarcoplásmico como alrededor de los filamentos, y cómo esa membrana plasmática de esa fibrocélula se va a imaginar formando ese tubo T o túbulo transverso, para ayudar a que la información que le viene por la neurona en esa placa motora terminal sea más profunda, informe más profundamente lo que tiene que hacer esa fibrocélula, el contraerse por la liberación de calcio de ese retículo sarcoplásmico. Claro, En una palabra, tengo que tener una excitación nerviosa, y tengo que tener calcio, si no, no se produce la contracción. ¿No es cierto, claro. Juanjo? El calcio está en las cisternas terminales, lógicamente, y acá Exacto, viene la tríada. ¿Ven? exacto, Las dos cisternas terminales de un lado y del otro y el túbulo T en el medio, ¿no? Muy bien. tal cual. Y Miren, siempre para con seguir este presencia de la, gráfico, ¿qué, Adri? las mitocondrias, que siempre hay Eso. mitocondrias. Tiene que Quería haber mucha justamente, mitocondria. claro, recalcarles eso. Mira, mitocondria todo aportando, obviamente, gasto de energía, gasto de ATP. Y obviamente, miren cómo está desprendida la membrana y acá tenemos un núcleo. ¿Ven? Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? 9:11. Vamos a ver, quiero que está la. Hasta Ahí acá. está, justo, Bien. termina, hasta acá termina la placa o Bueno, el teórico de hoy. muy bien. Dejamos de grabar.